Diseño de experimentos de un solo factor, ¿sí? Y pues aquí vamos a ver varios temas. Háblese de familia de diseños para comparar tratamientos, modelos de efectos fijos, diseño completamente aleatorio de ANOVA, comparaciones o pruebas de rangos múltiples, verificación de supuestos del modelo y pues al final, pues bueno, la aplicación de las diferentes metodologías ahí con el software Minitab, ¿sí? Entonces, bueno, vamos iniciando, ¿sí? Aquí de lo que trata más que nada esta unidad, pues es de generar ciertas competencias. Háblese de identificar dentro de familias de los diseños experimentales aquellos utilizados en la comparación de tratamientos. Entonces, bueno, ¿qué es esto? Pues literal, vamos a comparar varios datos de varios procedimientos, ¿sí? Pues se me ocurre tal vez, no sé, la producción de varios turnos puede ser, o de varios días, ¿sí? O inclusive de varias organizaciones, o sea, pues pueden ser varios detalles que podemos ahí nosotros comparar, ¿sí? Aquí, pues bueno, también vamos a diferenciar los distintos modelos estadísticos y los análisis de varianza en experimento con un solo factor. Aquí, pues bueno, nosotros vamos a analizar en base de un análisis ANOVA, análisis de varianzas, en el cual nosotros vamos a identificar pues ciertos supuestos o ciertas pruebas de hipótesis que más adelante vamos a ver pues bueno, cuál es la prueba de hipótesis que vamos a analizar, ¿sí? Dice realizar las diversas pruebas de rangos múltiples y comparación por contrastes, ok, entonces aquí pues bueno, vamos a ver si algún proceso o si alguno de los elementos que estamos analizando son similares o no son similares, en qué se diferencian, todo ese tipo de cosas vamos a analizar aquí, ¿sí? Verificar los supuestos del modelo estadístico en diseños con un solo factor, ¿sí? Y pues más que nada aquí los supuestos más que nada que vamos a identificar es cuando el proceso o los procesos sean similares o iguales, ¿no? Entonces, bueno, vamos entrando en tema. Dice, experimentos con un solo factor. En este tipo de diseño de experimentos se considera un solo factor de interés y el objetivo es comparar más de dos tratamientos con el fin de elegir la mejor alternativa entre varias que existen, o por lo menos para tener una mejor comprensión del comportamiento de la variable de interés en cada uno de los distintos tratamientos. Ok, fíjense. Nosotros de lo que tratamos muchas veces en los procesos o en los actos que hacemos dentro de una organización puedes conocer más y más los procedimientos, ¿sí? Y estos experimentos de un solo factor, pues es claro que va en ese enfoque, a manera de determinar si varios procedimientos o varias actividades que nosotros realizamos son similares o el comportamiento mismo de estos, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo es comparar dos tratamientos, ya sea tres materiales, cinco dosis, cuatro procesos, varios proveedores, varias producciones, pues depende, ahora sí que depende de nosotros los datos que tengamos, podemos hacer las diferentes comparaciones, ¿sí? Dice, bueno, por ejemplo, podemos comparar hasta una dieta alimenticia inclusive, ¿no? Pues hay varios ejemplos de materiales, todo ese tipo de cosas. Dice, la variable de interés, en ese caso del ejemplo de las dietas, pues sería el peso, ¿no? El peso promedio alcanzado por cada grupo de animales después de ser alimentado con cierta dieta que le haya tocado, ¿sí? Entonces nosotros podemos ir analizando todo ese tipo de aspectos. O sea, ahora sí que esta metodología la podemos aplicar según sea el caso y según la información que nosotros vayamos teniendo, ¿sí? Dice, aquí algo muy importante, dice, por lo general el interés del experimentador está centrado en comparar los tratamientos en cuanto a sus medias poblacionales. Fíjense, y aquí tenemos lo que sería, pues nuestra prueba de hipótesis. Fíjense, ¿qué es lo que nosotros vamos a probar en este análisis de experimentos con un solo factor? ¿Qué es lo que vamos a probar? Pues literal, nuestra hipótesis nula nos está indicando de que varios tratamientos puedan tener la misma media, ¿sí? Varios tratamientos, el tratamiento 1 trae la misma que el tratamiento 2, el tratamiento 2 es igual que el tratamiento 3 y así sucesivamente, ¿no? Que las medias sean iguales, ¿sí? Y la hipótesis alternativa, pues que por lo menos alguna de estos tratamientos pues sea diferente, ¿sí? Entonces dirán ustedes, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Literal, vamos a verificar si, pues bueno, vamos a checar que esta prueba de hipótesis
sea correcta o sea, pues incorrecta, ¿no? Ya sea que lo veamos por la hipótesis nula o la hipótesis alternativa al momento de realizar nuestros procedimientos. ¿Sí? Pues bueno, dice, pues hay que construir un procedimiento estadístico pues para hacer nuestra comparación con el resultado literal. Como las veces pasadas, vamos a tener un estadístico de prueba y pues inclusive podemos tener alguna tabla que nos pueda apoyar a nosotros para contrarrestar ese estadístico de prueba. ¿Sí? Pero bueno, vamos viendo para llegar a ese tema del estadístico de prueba y todo ese procedimiento que tenemos que hacer. Dice, mediante la prueba de Student, aplicada a todos los posibles pares de medias, sin embargo, esta manera de proceder incrementa de manera considerable el error tipo 1, rechazar H0 siendo verdadera. Ese es el error H1, ¿no? Pues bueno, vamos a utilizar, como les digo, varias distribuciones, varias tablas de probabilidad, dependiendo del procedimiento que hagamos para contrarrestar nuestra hipótesis. Pero recuerden que la finalidad principal es contrarrestar nuestra hipótesis nula y la alternativa, a manera de determinar si son iguales o si son diferentes nuestras medias. ¿Sí? También inclusive más adelante vamos a ver otros procedimientos en los cuales vamos a determinar, inclusive aquí sí lo vamos a ver, si determinamos que son, si nos vamos por nuestra hipótesis alternativa, que son diferentes las medias, y tenemos tal vez 5 tratamientos, más adelante vamos a ver cómo determinar cuáles medias son iguales, digamos de esas 5 tal vez pues 3 son diferentes, pero tal vez 2 de ellas sí son iguales, pero eso lo vamos a ver en un procedimiento más adelante. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos, nos decía anterior de que podemos caer en el error tipo 1, ¿no? Rechazar H0 cuando es siendo verdadera. Evidentemente, pues vamos a tratar de evitar ese tipo de error, que literal, rechazar, como dice ahí, la hipótesis nula siendo verdadera. ¿Sí? Aquí muy importante, digamos, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? En el cual se trata de un proceso en el cual un operador está trabajando con una máquina, ¿sí? O varios operadores con una máquina. Y nosotros siempre vamos a tratar de distribuir nuestro error, pues de manera, ¿cómo decirlo?, equitativa, ¿sí? Por así decirlo, aquí nos pone 2 puntos o dos casos en este ejemplo. Dice, utilizando el mismo operador en las 4 máquinas, esta estrategia no es aconsejable, ya que utiliza el mismo operador, se elimina el efecto del factor del operador. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Digamos, aquí lo que está contrarrestando el ejemplo, pues, se supone que son 4 máquinas, ¿sí? Varios operadores, y aquí nos dice de que si nosotros utilizamos tan solo los datos de un solo operador que está trabajando con cada una de las máquinas, pues nos va a meter ruido a nuestro análisis. ¿Sí? ¿Qué sería lo ideal? Lo que viene aquí en este segundo punto, dice, cada operador trabaja durante el experimento con cada una de las máquinas. Esta estrategia es más recomendable, ya que al utilizar todos los operadores con todas las máquinas, permite tener resultados de la comparación que son válidos para todos los operadores. Esta última de manera de nulifica el efecto del operador, recibe el nombre de bloqueo. Bueno, eso es lo que dice ahí, ¿no? De que nosotros, pues bueno, vamos a tratar de distribuir ese error entre toda la información que nosotros tenemos. Y por eso, pues bueno, aquí si tenemos varios operadores, varias máquinas, pues sí es pertinente de que todos interactúen entre ellos. Sí, no nada más decir, no, pues bueno, los datos que me arroja tan solo un operador. Sí pudiese hacerse ese tipo de análisis, pero si evidentemente, si solo un operador, si solo tuviéramos un operador y varias máquinas, y evidentemente solo ese operador trabajara las varias máquinas. Pero aquí en este caso tenemos varios operadores, varias máquinas, entonces tenemos que tener toda la información, pues de todos esas variantes que puede haber de todos los operadores y todas las máquinas. ¿Sí? Aquí tenemos, bueno, ese factor de bloqueo, dice, son factores adicionales al factor de interés que se incorpora de manera explícita en un experimento comparativo, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo, ¿no? De hecho, pues nosotros vamos a comparar literal varios análisis que se están realizando
a manera tal de determinar cuál es el, ¿cómo se llama? Si son iguales, si son diferentes y qué diferencia pueda tener. ¿Sí? Que eso les digo, lo vamos a ver en los ejemplos, en los ejercicios que vamos a realizar. Dice observación, cuando se comparan varias máquinas manejadas por operadores diferentes, es pertinente incluir explícitamente el factor de operadores o bloques. Es lo que les decía, ¿no? Ese factor de bloques es eso que hablábamos de ese segundo punto, de que todos interactúen entre todos. Sí, tenemos varios operadores, varias máquinas que todos interactúen entre todos. Dice, se controlan factores que por conocimiento del proceso o experiencia previa se sabe que pueden afectar en forma sensible el resultado de la comparación. Eso pues es claro, ¿no? Tratamos de evitar ese, pues como les decía, ¿no? Que le meta ruido a nuestro proceso o que se cargue más hacia un lado que no es pertinente nuestro, nuestro análisis. Y bueno, más adelante tenemos esto del diseño estadístico, dice, de experimentos, es precisamente la forma más eficaz de hacer pruebas. Dice, el diseño de experimentos consiste en determinar cuáles pruebas se deben realizar y de qué manera para obtener datos que, al ser analizados estadísticamente, proporcionen evidencias objetivas que permitan responder las interrogantes planteadas y de esa manera calificar los aspectos inciertos de un proceso, resolver un problema o lograr mejoras. Dice, algunos problemas típicos que pueden resolverse con el diseño y análisis de experimentos son los siguientes. Estos son los problemas que nosotros podemos, pues, solucionar con este tipo de análisis. Fíjense, comparar dos o más materiales con el fin de elegir al que mejor cumple los requerimientos. Fíjense, podemos hacer eso. Comparar varios instrumentos de medición para verificar si trabajan con la misma precisión y exactitud. Determinar los factores, las X vitales de un proceso que tienen impacto sobre una o más características del producto final. ¿Sí? Fíjense cómo afectan al producto las variantes o las variables que pueda haber en un proceso, ¿no? Encontrar las condiciones de operación, temperatura, velocidad, humedad, por ejemplo, donde se reduzcan los defectos o se logre mejorar el desempeño del proceso. Fíjense, todo eso podemos realizar. Reducir el tiempo de ciclo de un proceso, hacer el proceso insensible o robusto a asociaciones de variables ambientales, apoyar el diseño o rediseño de nuevos productos o procesos, ayudar a conocer y caracterizar nuevos materiales. Fíjense, todo eso podemos nosotros mejorar con este tipo de procedimientos. ¿Sí? También, pues bueno, dice, cuando se requiere mejorar un proceso, existen dos maneras básicas de obtener la información necesaria para ello. Dice, observar o monitorear vía herramientas estadísticas hasta obtener señales útiles que permitan mejorarlo. Se dice que esta es una estrategia pasiva. La otra manera, dice, consiste en experimentar, es decir, hacer cambios estratégicos y deliberados al proceso para probar dichas señales útiles. Bueno, pues hay varias opciones que nosotros podemos analizar para mejorar un proceso, ¿sí? Ya sea que nosotros tomemos los datos de manera pasiva que se van arrojando o experimentando, o sea, haciendo cambios en los procesos y contrarrestando con lo que había anterior, ¿no? Pues bueno, y con estos métodos podemos analizar todo este tipo de cosas que le estoy diciendo, ¿sí? De hecho, dice, el diseño de experimentos es un conjunto de técnicas activas en el sentido de que no esperan que el proceso mande las señales útiles, sino que se manipulan para que proporcionen la información que se requiere para su mejora. Ahorita, pues les digo, cuando veamos los ejemplos vamos a ver toda esta manipulación y todo este tipo de análisis. Y pues bueno, aquí tenemos el factor de diseño para comparar tratamientos. Dice, los diseños experimentales más utilizados para comparar tratamientos son, y aquí son 4. Nosotros nos vamos a enfocar mucho en el diseño completamente al azar, el DCA. Hay diseño de bloques completamente al azar, DBCA. Diseño en cuadrado latino, DCL. Y diseño cuadrado grecolatino, DCGL. ¿Sí? Y pues dice, la diferencia fundamental entre estos diseños es el número de factores de bloque que incorporan o controlan de forma explícita durante el experimento. Y pues bueno, ¿qué es lo que prueban o qué es lo que analizan? Pues literal, lo que ya les había comentado. ¿Qué es lo que vamos a probar en esta metodología? Pues literal, si alguno de nuestros datos o si alguno
nuestros grupos de factores que estamos analizando son similares, por eso vamos a probar lo que sería la hipótesis nula, si las medias son iguales o si por lo menos alguna, la hipótesis alternativa, por lo menos alguna de esas medias, de esos factores, es diferente, ¿no? Y les digo, más adelante vamos a ver inclusive qué medias son iguales y qué medias son diferentes. ¿Sí? Y aquí lo tenemos, ¿no? Factores de bloqueo, ANOVA con, un criterio, dos criterios, según sea el caso. Pues ahí se van agregando inclusive pues los diferentes análisis. Estos son los factores o los análisis que tenemos que realizar con su previo error, que pues más adelante se va a entender un poquito mejor. Dice, de acuerdo con los modelos datos en la tabla, para cada diseño comparativo se tienen al menos dos fuentes de variabilidad, los tratamientos o niveles de factor de interés y el error aleatorio, como les comentaba, ¿no? Y aquí hacia abajo tenemos el modelo de efectos fijos. Este tema que se refiere, dice el modelo de efectos fijos, es cuando se estudian todos los posibles tratamientos de análisis de varianza, se aplican a situaciones en las que el experimentador ha sometido al grupo o material analizado a varios factores, cada uno de los cuales le afecta solo a la media, permaneciendo la variable de respuesta con una distribución normal. ¿Sí? Pues bueno, habla acerca de la media, pues evidentemente nosotros vamos a contrarrestar en base a los datos que se tienen, vamos a sacar medias de esos datos, todo ese tipo de cosas. Evidentemente, mientras más datos tengamos de un proceso, ¿sí? Más se acerque, pues recuerden que esto van a ser muestras más que nada, ¿no? Pero mientras más se acerque al dato total que tengamos de la población de muestras que nosotros estamos sacando, pues más certero va a ser nuestro estudio. Pero pues bueno, pues ahora sí que en base a la información que tengamos, vamos a hacer los estudios que hagamos, ¿no? Dice, cualquier variación observada en las puntuaciones se deberá al error experimental. Dice, en caso que los tratamientos tengan efecto, las observaciones se podrán describir del modelo estadístico lineal por, y bueno, aquí tenemos el modelo estadístico. Dice, este modelo implica que en el diseño completamente al azar actuarían a lo más dos fuentes de variabilidad, ¿sí? Los tratamientos y el error aleatorio, ¿sí? Aquí los tratamientos pueden ser, pues varios, ¿no? Sí pueden ser varios. Y el error aleatorio, pues evidentemente es el error que normalmente va a tener nuestro estudio, ¿sí? Dice, la diferencia que debe de tener las medias entre sí para concluir que hay un efecto, que los tratamientos son diferentes, nos lo dice el análisis de varianza ANOVA. Fíjense, con este análisis de varianza ANOVA, pues como les digo, vamos a sacar nuestro estadístico de prueba y de ahí vamos a determinar si evidentemente los tratamientos que estamos analizando, los diferentes tratamientos que estamos analizando, pues son de medias iguales o no. ¿Sí? Dice, en este capítulo solo se presenta el caso de que todos los tratamientos que se tienen se prueban, es decir, se supone que en una población pequeña de tratamientos, lo cual hace posible compararlos a todos. En este caso, el modelo dado por la ecuación 2.2 se llama modelo de efectos fijos. ¿Sí? Pues es este tema, ¿no? Y pues bueno, pasando al diseño de completamente al azar ANOVA, pues aquí nos dice que muchas comparaciones, como las antes mencionadas, se hacen con base en el diseño completamente al azar, DCA, que es el más simple de todos los diseños que se utilizan para comparar dos o más tratamientos, dado que solo se consideran dos fuentes de variación o de variabilidad, que son pues como les comentaba, los tratamientos que vamos a tener y el error aleatorio. ¿Sí? Pues aquí dice, se llama completamente al azar, ya que, pues bueno, se realizan en el orden aleatorio y completo, ¿sí? Estas se corren al azar, de manera que los posibles efectos ambientales y temporales se vayan repartiendo equitativamente entre los tratamientos. Es lo que les decía, ¿no? Que los errores que podemos tener se van a distribuir dentro de lo que es todo nuestro análisis, ¿sí? Y pues aquí tenemos dos ejemplos. Y aquí tenemos lo que serían nuestros análisis, por así decirlo.
y nuestras varias formulitas que vamos a utilizar pues bueno, para contrastar nuestro análisis ANOVA, ¿sí? Y pues bueno, como les comentaba, este análisis ANOVA que vamos a realizar, pues más que nada pues va a hablar de varios tratamientos y el error pues que evidentemente lo vamos a tratar de distribuir pues sí, entre los tratamientos que vamos a analizar, ¿sí? Y pues como les comentaba, vamos a tener aquí pues en este análisis de varianzas ANOVA, dice de un criterio, es una metodología para analizar la variación entre muestras y la variación al interior de las mismas con varianzas. En lugar de los rangos como tal, es un método estadístico utilizado para comparar dos o más medias poblacionales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, podemos tener varios factores. Tal vez si estamos analizando proveedores y podemos analizar desde dos en conjunto a 3, 4 o n cantidad de proveedores que podamos tener. ¿Sí? O según sea el caso, ¿no? Y pues evidentemente el objetivo del análisis de varianza en el DCA es probar la hipótesis de igualdad de los tratamientos con respecto a la media correspondiente de la variable de respuesta. Como les decía, esta es la prueba que nosotros vamos a analizar con o vamos a verificar que es correcta. Ya sea nuestra hipótesis nula, que sería que las medias sean iguales de los tratamientos que estamos analizando, o la hipótesis alternativa, que por lo menos alguna de ellas sea la media diferente. ¿Sí? Y pues aquí tenemos una nota, dice primeramente explicar el cálculo manual tradicional para la ANOVA y posteriormente el simplificado más práctico, así como su solución utilizando el paquete computacional. Pues aquí vamos a ver esas dos variantes, ¿no? Ya sea a mano, por así decirlo, y, eh, y en computadora, cada uno de esos métodos. ¿Sí? Y pues bueno, hacia abajo vamos a tener, como les comentaba, pues vamos a tener un estadístico de prueba que vamos a sacar con la tabla ANOVA. ¿Sí? Aquí te vamos a tener un estadístico de prueba el cual vamos a contrarrestar, ya sea el caso, aquí lo dice, ¿no? El cual se contrarresta con el valor f encontrado, fíjense, encontrado en tablas en relación a los grados de libertad del numerador, entre los grados de libertad del denominador, y con un nivel de significancia de alfa prefijado, ¿no? Por lo general va a ser 0.05. Dice, ¿se rechaza H0? Sí, eh, el valor estadístico de prueba es mayor que el valor en tabla. Recuerden esto de F. ¿Qué se refiere esta F? Pues se refiere a la tabla F de Fisher, ¿sí? Que ahí lo podemos sacar. ¿Cómo lo determinamos? Pues con el alfa, que en este caso sería 0.05, el K, que es el K, número de tratamientos, menos 1, y N mayúscula, pues sería la cantidad de datos que tenemos, menos el número de tratamientos, ¿sí? Se deduce que si F, el estadístico de prueba F es grande, se contradice la hipótesis de que no hay efectos de tratamientos. En cambio, si el F, si nuestro estadístico de prueba F es pequeño, se confirma la validez H que de la hipótesis nula es la correcta, ¿no? ¿Cómo se llama? Los tratamientos tienen la misma media, ¿sí? Entonces, pues es lo que vamos a contrarrestar. Si nuestro estadístico de prueba es mayor a nuestro valor en tabla, pues vamos a rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Si nuestro estadístico de prueba es menor a nuestro valor en tabla, pues ¿qué va a pasar? Vamos a aceptar nuestra hipótesis nula, ¿sí? Y para esto pues vamos a tener varios métodos, así aquí los métodos de nuestra tabla ANOVA, y para esto vamos a tener el método dentro, así se llama, método dentro, ¿sí? Este método dentro, pues literal, pues ¿cómo se llama? Pues un método en el cual evidentemente, pues literal vamos a hacer una tablita ANOVA, ¿sí? Es una variante, por así decirlo, para determinar nuestra tabla ANOVA, en el que, pues bueno, el método dentro dice, de estimación de varianza produce una estimación válida sin importar si la hipótesis nula de las medias poblacionales iguales es cierta. Esto se debe a que la variabilidad de los valores de la muestra se determinan comparando cada elemento en los datos con la media muestral. Y pues bueno, aquí de igual manera vamos a tener lo que sería nuestra ecuación para determinar el método dentro, que pues lo vamos a ver más a detalle.
pues bueno, en el ejercicio y los grados de libertad que corresponden, ¿no? También podemos tener el método entre, dice, el segundo método para estimar la varianza común de la población produce una estimación válida solo si la hipótesis nula es cierta. ¿Sí? Entonces, pues bueno, de igual manera vamos a tener aquí nuestro análisis para determinar este método entre y sus grados libertad. ¿Sí? Y pues bueno, aquí vamos ya a ver el ejemplo como referente a nuestra tabla nueva o generar nuestra tabla nueva con esos métodos. Dice, los resultados del análisis de varianza se presentan en una tabla nueva que resume los valores importantes de la prueba. ¿Sí? Y fíjense, aquí está lo que sería pues esos valores, ¿no? Aquí vamos a tener lo que sería las fuentes de variaciones, ya sea grupo entre o grupo dentro, ¿sí? Y aquí tenemos las diferentes formulitas con sus sumas de cuadrados y los grados libertad, ¿sí? Que corresponden. Y pues la estimación de pues bueno, la estimación de las varianzas para determinar nuestro coeficiente F o estadístico de prueba, ¿sí? Evidentemente, pues bueno, la tabla nueva contiene columnas con las fuentes de variación, la suma de los cuadrados, los grados de libertad, las estimaciones de varianza y el valor F para el procedimiento de análisis de varianza. Y pues bueno, aquí pues lo vamos a analizar. ¿Sí? Y si se fijan, pues nosotros anteriormente vimos que tenemos ahí por ahí un problemita, ¿sí? O varios problemitas, tenemos dos inclusive. Estos son los datos que se tienen, fíjense, vamos a analizarlos hacia arriba y tenemos que lo vamos a aplicar este método al primer problema, ¿sí? En el cual pues hace una comparación, dice comparación de cuatro métodos de ensamble, dice un equipo de mejora investiga el efecto de cuatro métodos de ensamble, A, B, C y D, sobre el tiempo de ensamble en minutos con un nivel de significancia del 0.05. Dice, en primera instancia, la estrategia experimental es aplicar 4 veces los 4 métodos de ensamble en orden completamente aleatorio, las 16 pruebas que están en orden, bueno, aquí están, ¿no? Los tiempos de ensamble obtenidos en la tabla 2.1, aquí están, como les decía. Si se usa el diseño completamente al azar, DCA, se supone que además del método de ensamble, no existe ningún otro factor que influya de manera significativa sobre la variable de respuesta, tiempo de ensamble. Bueno, es lo que vamos a analizar, ¿no? Pues si se van ¿cómo se llama? A analizar, aquí se fijan, dice, no existe, bueno, lo que se va a analizar es que si no existe ningún otro factor que influya de manera significativa sobre la variable de respuesta. Recuerden que estos se van a aplicar de forma al azar. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros aceptamos nuestra hipótesis nula de que todas las medias son iguales, pues sí, evidentemente no va a haber pues algo que influya o que afecte a esa aplicación al azar. Si se determina que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa, que los factores o los tratamientos, que en este caso son A, B, C y D, tienen medidas diferentes, pues sí va a influir. ¿Por qué? Porque pues no tienen la misma media, no se comportan igual cada uno de los tratamientos. Sí es claro esto, ¿ah? Que este es el ejemplo 1. Posteriormente vemos el ejemplo 2, lo vamos a aplicar en otros métodos, entonces pues ahorita no lo voy a revisar, no lo vamos a ver. Pero vamos al método 1, vamos a enfocar el método 1 para hacer nuestra tabla nueva y determinar tanto el método dentro como el método entre. ¿Sí? Y les decía, aquí tenemos nuestros datos, de hecho aquí nuestro librito pues ya nos desglosó todo lo que es el análisis. ¿Sí? De hecho aquí pues bueno, yo analizando, fíjense, vamos a determinar nuestra media. ¿Qué sería la media? Pues literal de estos datos, ¿no? Si nosotros... bueno, me parece que por aquí tengo ya los datos. Vamos a determinar nuestras medias. Fíjense, por aquí tengo yo los datos ya en una tabla. Son los mismos datos. Fíjense, aquí están. Oh, sería esta, tabla 2.1. Y si nosotros sacamos la media de esto, o el promedio, como quieran ver, es lo mismo. Igual, el promedio de cada una de estas columnas.
nos va a dar los datos que vienen ahí. Fíjense, para A 7.25, para B 8.5 y así sucesivamente. Y vamos viendo a ver si es cierto. Ahí está. Ahí está. Fíjense, es referente a esta tablita que estamos aquí. Este es el ejemplo 1. Este es después del ejercicio 2. Entonces, bueno, este es el ejemplo 1. Dice, la media, fíjense, para el tratamiento A es 7.25. Ahí está, ¿no? Ese es el dato. Para el tratamiento B, 8.5. Pues ahí está. Para el tratamiento C, aquí está, 12.75. Para el tratamiento D, pues aquí está, la media. ¿Sí? Y dirán ustedes, la media global. ¿Cuál es la media global? Pues literal, es la media de todos los datos que están ahí. ¿Sí? Entonces vamos a verlo, vamos a sacarlo. ¿Sí? Aquí lo voy a poner. Igual. De todos nuestros datos. ¿Sí? Y ahí está, 9.75. Fíjense, aquí, por eso quería llegar hasta este punto. Aquí el libro, pues sí lo puso mal. Más bien no es un error de dedo. Aquí este dato está mal. ¿Sí? Este dato está mal y pues corresponde a 9.75. ¿Sí? Este dato está incorrecto. Vamos. Ese dato que está ahí está incorrecto, está mal, es 9.75. Pero vean ustedes, bueno. Entonces todos los cálculos que están acá están mal. No, porque aquí si se fijan, en cada uno ¿cómo se llama? De los cálculos que se utiliza la media, de los cálculos que se utiliza la media, sí se pusieron tal cual, o sí se determinó en base al dato que corresponde, que son los 9.75. Si ven, aquí están los 9.75, aquí es el dato de la media, ¿se fijan? Y este pues, 9.73 no corresponde, es 9.75. Ok, pues bueno, C sería el número de tratamientos que hay y N el número de datos que hay entre cada tratamiento. ¿Sí? Y fíjense, para determinar lo que serían nuestros grupos entre, tenemos nosotros la formulita, ¿no? De hecho, aquí está, es la misma formulita que veíamos pues en el ejemplo, ¿no? O bueno, en la descripción o en la información que venía aquí en este libro, ¿no? Fíjense, aquí pues vamos a tener lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tener que hacer la N, que es el N, pues el número de datos, ¿no? Que hay entre cada tratamiento, que en este caso sería 4. ¿Sí? Y la sumatoria de del cuadrado de la diferencia de cada dato menos la media. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, lo que vamos a tener aquí sería, pues ahora sí que vamos a tener cada dato, o cada media, perdón, cada media, aquí sí, aquí está, media aquí sí, cada media del tratamiento lo vamos a tener que restar la media de todo, o sea, la media de todos los datos, ¿sí? Y es por eso que tenemos 4, que sería n, 4, que vamos a estar multiplicando a la diferencia del primer dato, que en este caso 7.25, pues sería 7.2, ¿no? Aquí le puse 7.2, pero bueno, menos 9.75, recuerden que ese 9.75 es el dato de la media global, ese 9.73 está mal, es 9.75, ¿sí? Y ese resultado lo vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Y luego le vamos a sumar, lo que sería la media, 8.5, menos la media global, 9.75, esa diferencia la vamos a elevar al cuadrado, y lo más, 12.75 menos 9.75 de la media, o sea, son las medias, si se fijan, la media de cada tratamiento menos la media global, ¿sí? Y pues esa es la diferencia, la elevamos al cuadrado, sumamos todo y pues ya nomás multiplicamos por 4 que nos da 69.49. Y esa suma de cuadrados la vamos a poner en nuestra tablita, ¿no? Que aquí está. ¿Sí? Y para nuestro suma de cuadrados de los grupos dentro, se fijan, va a ser la sumatoria de cada dato, así tal cual, ahora sí es de cada dato, de cada uno de los datos,
menos la media de los tratamientos. ¿Sí? O sea, ¿cuáles son las medias de los tratamientos? Es 7.25 la media del tratamiento A, 8.5 la media del tratamiento de B, 12.75 la media del tratamiento de C y 10.5 la media del tratamiento de D. ¿Sí? Y bueno, vamos a tener aquí lo siguiente. ¿Sí? Vamos a tener que, pues bueno, vamos a tener que poner, digamos, el primer dato es 6 menos la media de ese tratamiento, que son 7.25. Esa diferencia elevada al cuadrado, más pues el segundo dato de ese tratamiento, que serían 8 menos la media de ese tratamiento, 7.25, la diferencia al cuadrado, y los 7 menos la media, y así sucesivamente. Evidentemente, llegando al tratamiento B, que sería 7, pues sería menos la media de esos tratamientos, que sería 8.5, la diferencia al cuadrado, y así sucesivamente, cada uno de esos datos. ¿Sí? De C, de D, y así sucesivamente. ¿Sí? Evidentemente, ya teniendo todo eso, pues calculado, pues lo sumamos. En este caso nos da 29.48. Aquí está, 29.48. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? Bueno, recuerden que es el método manual. Ahorita lo vemos con el Minitab rápidamente. ¿Sí? Y aquí los grados de libertad, fíjense, el grupo entre dice que son 3, pero recuerden que eso lo determinamos con una formulita. ¿Sí? ¿Con cuál formulita? Aquí está. Grupos, aquí está. Bueno, aquí están, miren. Aquí está lo que sería nuestra tablita NOVA. ¿Cómo lo determinamos? Pues muy sencillo, ¿no? Vamos a tener grado de libertad, sería C, serían los tratamientos, número de columnas o grupos o tratamientos, aquí está. C, entonces sería, en este caso, eran 4 menos 1. 4 menos 1 nos va a dar 3. ¿Sí? Que aquí están, fíjense, aquí están estos 3 grados de libertad. ¿Está claro? Y para lo que es nuestro, de los grupos dentro, los grados de libertad, sería C, serían 4. El número N sería el número de datos o elementos que hay. ¿Cuántos elementos hay? Pues son 4 de cada tratamiento. 4 por 4, 16. ¿Sí? 16 menos 1, 15. Por 4. A ver, espérense. ¿Sabes que esto estaba mal aquí? Oh, no, espérenme. Número de elementos en cada grupo. Ah, perdón. Número de elementos en cada grupo. Bueno, ahí me está equivocando un poquillo. Más bien son los datos que hay en cada tratamiento. En este caso son 4, ¿sí? Entre cada tratamiento. Cada dato, 4 en cada tratamiento. Entonces sería 4 menos 1, quedan 3, ¿no? Y pues, ¿cuántos tratamientos hay? Sería 4. Entonces sería 4 por 3, 12. ¿Sí? Ahí es ese detallito y aquí están 12. Y pues ya nomás para sacar los totales, pues ya nomás sumamos la suma de cuadrados de los grupos entre y dentro y nos da 98.97. Para el total de los grados de libertad, pues nomás sumamos 3 y 12 y nos da 15. ¿Sí? Y para la estimación de la varianza, pues literal, sencillo, ¿no? 69.49 entre 3 y nos da 23.25. 29.48 entre 12 y nos da 2.45. Y para sacar nuestro estadístico de prueba, pues dividimos 23.25 entre 2.45, nos da 9.42, pues siendo nuestro estadístico de prueba para contrarrestar si nuestra hipótesis nula se acepta o se rechaza. ¿Sí? Entonces aquí dice como la hipótesis a probar es, tenemos aquí hipótesis nula, y recuerden que todas las medidas son iguales, o hipótesis alternativa, que al menos alguna de las medidas de tratamientos es diferente. Y fíjense, pues para esto vamos a tener que revisar nuestra tablita F de Fisher. ¿Sí? Fíjense, vamos a tener aquí, pues bueno, vamos a tener que sacar el dato de 0.05, que es este de aquí. Y recuerden que para determinar esos datos, pues tenemos ahí lo que es el valor de F, que lo teníamos más hacia atrás. Aquí está, es este de aquí. Para empezar, ¿qué tendríamos? Lo que sería nuestra, ¿cómo se llama?
nuestra alfa de 0.05, K, número de tratamientos, que sería 4 menos 1, 3, 4 menos 1, 3, y N menos K, este sí es N grande, entonces serían 16 menos 3, serían, 16 menos 3, pues serían 13, ¿verdad? Entonces sería F de 0.05, en este caso 3 y 13, ¿sí? Bueno, pues eran, K serían 4, ¿no? K serían 4 tratamientos, más bien serían 4 tratamientos, porque era A, B, C y D. Serían 4 tratamientos menos 16, serían 12, ¿sí? F 0.05, K 4 menos 1, serían 3, N sería 16 menos 4, porque acá son los 4 tratamientos, entonces serían 12, ¿sí? Entonces sería F 0.05, 3 y 12. Ese sería el dato que nosotros deberíamos determinar, que pues evidentemente aquí está, ¿no? F de 0.05, 3 y 12. Y pues si nos vamos a la tablita de la distribución F, distribución F, pues vamos a ver si es ese dato que nos está saliendo. Ahí dice que es 3.49. Hay que buscar cuál es la distribución F de 0.05 y nos vamos hacia abajo. Aquí está. F de 0.05, recordando que el valor 1 sería 3. Aquí está. Sería 3. Recuerden que es F de 0.05. 3. Y pues el valor 12. Aquí está aquí, 12. Y nos va a dar 3.49. Y pues vamos a ver si es cierto que estaba ahí ese 3.49. Aquí está, fíjense, 3.49. Entonces, pues es correcto, ¿ah? Entonces, pues ya sabemos inclusive cómo determinamos ese 3.49, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a contrarrestar nuestro valor en tabla con respecto a eh, nuestro estadístico de prueba, ¿sí? Que en este caso es 9.49. Si se fijan, pues bueno, nuestro estadístico de prueba es mayor a nuestro valor en tabla. ¿Qué dijimos que iba a pasar cuando nuestro estadístico de prueba fuera mayor? Pues lo que vamos a hacer, aquí lo dice, ¿no? Como nuestro estadístico de prueba F de 9.42 excede el valor crítico tabulado de 3.49, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, concluyendo que si hay diferencia o efecto de los métodos de ensamble en cuanto a su tiempo promedio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí, o sea, que los tratamientos que nosotros estamos analizando pues sí tienen medias diferentes, estamos aceptando la hipótesis alternativa. Y se fijan, si recuerdan el problema como estaba redactado, decía que iban a aplicar los 4 tratamientos de forma al azar, o sea, independientemente si fuera A, B, C o D. ¿Por qué? Porque ellos esperaban de que fuera pues el mismo resultado. En este caso, nosotros hay pruebas estadísticas que refutan en el aspecto de que pues sí son diferentes cada uno de los tratamientos. ¿Por qué? Porque sus medias son diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, concluye que sí hay diferencia o efecto de los métodos de ensamble en cuanto a su tiempo y promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que pues si aplicamos de forma al azar cualquiera de uno de los tratamientos, pues evidentemente no nos va a dar los mismos resultados, no va a haber resultados similares. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, comentario. Bueno. Bueno, y viendo esto, si se fijan, está muy sencillo. Tan solo la cuestión es realizar nuestra tabla NOVA y sacar nuestros valores para sacar nuestro estadístico de prueba y sacar nuestros valores en tabla para poder hacer pues esa contrarrestar nuestras hipótesis, ¿no? Y pues dirán ustedes, bueno, ¿y cómo se hace en Minita? Pues vamos viéndolo. ¿Sí? Que es muy sencillo. Recuerden que pues yo ahí tengo ya mis datos en Excel, para poderlos copiar y pegar rápidamente, ¿no? Que son estos datos que están aquí. Y pues abriendo mi tab,
pues lo que vamos a utilizar para hacer este análisis. Ahí debe andar viéndose. Aquí está. ¿Sí? Y aquí voy a pegar mis datos. Fíjense, aquí está muy sencillo. Aquí tenemos nuestros tratamientos A, B, C y D. ¿Sí? Nos vamos a ir a estadística y nos vamos a ir a NOVA. ¿Sí? Y de un solo factor desapilado. Ahí es donde nos vamos a ir para hacer este tipo de análisis estadístico de diseño de experimentos de un solo factor. ¿Sí? En este caso nos vamos a ir, como les comento, a NOVA, un solo factor desapilado. Va a dar clic y pues evidentemente hay que seleccionar todos los tratamientos. El tratamiento A, el B, el C, el D. ¿Sí? Y pues aquí pues nos pide si queremos almacenar los residuos y almacenar los ajustes. Recuerden que Minitab hace un ajuste para que se parezcan a alguna distribución o algún procedimiento. En este caso pues no nos interesa nada de eso, entonces pues sí lo vamos a dejar. El nivel de confianza 95. Más adelante vamos a ver estas comparaciones. Aquí tenemos el botón de comparaciones. Estas comparaciones nos van a servir más adelante. Vamos a ver otros ejemplos en los cuales les decía yo de que muchas veces vamos a rechazar la hipótesis nula. O sea, la hipótesis nula dice que todos los medios son iguales y vamos a irnos por la hipótesis alternativa, que hay algunas tratamientos que son diferentes las medias. Entonces, con estas comparaciones, que no lo vamos a hacer ahorita, lo vamos a hacer más adelante, vamos a detectar o vamos a analizar cuáles tratamientos. Ya dijimos que hay diferencias, hay una media que tal vez es diferente de algún tratamiento. Entonces, ¿cuáles, con estas comparaciones, lo que vamos a hacer, cuáles de esos tratamientos sí tienen medias iguales? No todas son iguales, pero tal vez la 1 con la 2 sí, o algún aspecto de ese tipo, pero cuando estamos haciendo esos análisis. ¿Sí? Ahorita pues así lo vamos a dejar, no vamos a seleccionar ninguna, vamos a aceptar. Y en gráficas, pues 3 en 1. Vamos a poner el 3 en 1. Y pues con eso, 3 en 1, para que nos muestre todas esas gráficas en una sola. Aceptar y pues le damos a aceptar. Y por default nos va a arrojar la siguiente gráfica. Pues tenemos aquí la gráfica de prueba de normalidad, recordando que pues bueno, pues evidentemente mientras más datos tengamos, pues se van a acercar a la normalidad. Evidentemente, aquí en esta gráfica de probabilidad normal, pues se fijan todos nuestros datos tienden a eso, ¿no? A ser normales, ¿sí? Tienden ahí a acercarse a nuestra recta que ejemplifica la normalidad. Aquí tenemos los valores que tenemos. Si se fijan, pues ahí se ve que son de 3 distribuciones diferentes, en las cuales, pues bueno, se van agrupando según sea su caso. Y pues si se fijan aquí en el histograma, pues se ve esa prueba de normalidad. Si se fijan, tiende a normalizarse esos datos que estamos analizando. ¿Sí? Bueno. Y pues vámonos a lo que son los datos que nos arroja nuestra hoja de sesión. Aquí tenemos nuestro análisis. Fíjense, aquí tenemos, pues ¿qué es lo que tenemos? Pues nuestra tabla NOVA. Fíjense, aquí tenemos los grados de libertad, la suma de cuadrados de los diferentes tratamientos que estamos analizando y los cuadrados medios que tenemos. Y también nuestro estadístico de prueba, en este caso 9.42. ¿Sí? 9.42. Que si se fijan en lo que será nuestro ¿cómo se llama? Nuestro análisis. Ese es nuestro estadístico de prueba que calculamos. Fíjense, voy a lo que era. Aquí está, 9.42. Ahí está, es el mismo, si se fijan, 9.42. Y es la misma tablita que nos muestra. Fíjense, es la misma tablita, son los mismos datos. ¿Sí? Son los mismos datos. ¿Sí? 2.45 y 3. Son los mismos datos. Ahí puede ser que cambie un poquito en la suma de los cuadrados lo que son los decimales, ¿no? Tal vez aquí en mi tab redondearon a 2 cifras y por eso, pues bueno, pues por eso es 0.50. Pero pues son una variación mínima, ¿no? Pues cuestión de decimales. Pero pues en nuestro estadístico de prueba pues, nos da 9.42. Evidentemente, aquí lo contrarresta contra el valor P o el p-value. ¿Cuándo vamos a aceptar?
cuando nuestro p-value sea mayor a 0.05, ¿sí? Cuando nuestro p-value sea mayor a 0.05, 0.05. En este caso, nuestro p-value es 0.002, es menor a 0.05, entonces se rechaza nuestra hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Ya lo hicimos con valor en tabla, aquí lo estamos haciendo con valor del p-value en Minitab, ¿sí? Y pues más hacia abajo, pues bueno, nos toma, hay valores que nosotros calculamos, como las medias, miren, 7.25, 8.50, 12.75, 10.50, que son datos que nosotros calculamos, ¿sí? La desviación estándar agrupada, aquí nos muestra un grafiquito en el cual pues nos indica las medias de los diferentes tratamientos que se están realizando, analizando. Si se fijan, tienen un comportamiento diferente. Por ahí el 1 y el 2 se pueden parecer, pero pues eso más adelante lo vamos a ver a detalle para ver. Recuerden, aquí ya se determinamos que se rechazó la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa, en la cual por lo menos alguna de las medias es diferente. Más adelante vamos a ver cuáles medias sí son iguales, pero con otro método, ¿sí? No sé si hay alguna duda, comentario. Bueno,